Bien, hermanos, vamos a retomar nuestro estudio en el mismo texto que hemos estado ya. Está en la cuarta oportunidad que estamos indagando, intentando profundizar, sacarle el mayor provecho a esta narrativa particular, que es singular, como dijimos, que es irrepetible, que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo y su carácter como Dios hecho hombre. Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36, continuamos entonces en ese texto y esperamos que el Señor nos guíe a través de su Espíritu para poder entender y aplicar adecuadamente lo que Él tiene que decirnos esta tarde. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que con él estaban, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Como bien hemos visto, y es bueno reiterar una vez más el contexto en el cual se da la transfiguración, el Señor Jesucristo, unos 6 meses antes de ir a Jerusalén, donde finalmente iba a morir en la cruz, el Señor Jesucristo tomó a sus discípulos y los llevó a un lugar bien apartado en Israel, prácticamente en el límite de la tierra prometida, que era Cesarea de Filipo. En ese lugar, entonces el Señor hizo la pregunta crucial, la pregunta clave: ¿quién era Él? Primero preguntó quién decían los hombres que era Él, y luego preguntó a sus discípulos qué es lo que ellos decían respecto de Él. ¿Quién era? ¿Cómo lo identificaban? ¿Cómo ellos podían decir es verdaderamente el Señor? Y sabemos lo que Pedro dijo, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como añade Mateo. Esa pregunta crucial sobre su identidad iba a dar lugar entonces para que el Señor dijera que antes de que pudiese manifestar su reino mesiánico era necesario ir a la cruz. Eso es versículo 21 del capítulo 9, donde se ve aquello. Les declaró por primera vez en forma abierta la necesidad de ir a Jerusalén y padecer y finalmente morir y resucitar allí, si era entregado a la casta religiosa, sacerdotes, ancianos, lo que representaban al pueblo y todos aquellos que eran los representantes del judaísmo tradicional de su tiempo. Allí les anticipó también, como consecuencia, los requisitos que él demandaba de aquellos que querían seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces les anticipó que algunos de los que estaban con él no verían la muerte hasta que pudiesen ser testigos presenciales del reino de Dios. Eso en el versículo 27. Ahora, en ese contexto entonces, y podemos entender que muy probablemente en la cercanía de ese lugar de Cesarea de Filipo, corrió el velo de la carne por un instante para poder manifestar lo que era en esencia la divinidad del Señor Jesucristo, en lo que se manifestó en ese momento. Ahora, no toda la gloria del Señor, porque nadie puede ver la gloria del Señor y todavía seguir viviendo, como bien sabemos o lo dice la Escritura, sino visos de su gloria, solo el resplandor interior de su carácter como Dios. Esta es la escena que llamamos la transfiguración. Nosotros estamos yendo paso a paso con calma por estos versículos porque me parece que tiene tanto contenido, no solo teológico, sino también de aplicación respecto a lo que somos como hijos de Dios en el día de hoy, y cómo aplicarlo a nosotros. Es importante que entendamos la manera en cómo
estas experiencias de estas personas que estaban en ese lugar pudieron transformarse también pueden transformarse en una enseñanza, en una lección importante para nosotros. Primero, dimos una mirada general al conjunto, ¿recuerdan? Lo miramos desde una perspectiva amplia y lo describimos como la transfiguración, una anticipación de su gloria, porque nos centramos en el tema en cuestión, el tema principal. Aquí no solo la presencia de Jesús o la persona de Jesús es esencial, sino también lo que Él manifestó, que era su gloria. Ese es el tema que permea los versículos 28 al 36, quiero decir. Y allí nos centramos y así lo describimos, la transfiguración, una anticipación de su gloria. En segundo lugar, apreciamos que es un evento con características peculiares, único e irrepetible, y lo titulamos La transfiguración, un evento singular. Esa fue la segunda entrega de esta serie, de esta miniserie que estamos siguiendo. En tercer lugar, pusimos nuestra mirada en las personas que aparecieron en la escena misma de la transfiguración, que obviamente no eran personas que vivían en ese tiempo, sino que habían vivido hacía mucho tiempo atrás, siglos atrás, y ya no estaban en la tierra, pero vinieron de la gloria y posaron sus pies sobre la tierra para ser testigos celestiales de la transfiguración de Jesús. Allí los encontramos rodeados de gloria, hablando con Jesús sobre el tema central de todas las Escrituras. ¿Cuál es? La muerte de Cristo, su éxodo o su partida en Jerusalén, como bien dice el texto. A esta tercera entrega le llamamos la transfiguración, testigos celestiales, porque obviamente eran seres humanos, pero que ya estaban en la gloria con el Señor, descienden de la gloria para ser testigos de la transfiguración. Y mientras esto ocurría, Pedro, Santiago y Juan, desde no la escena central, sino como testigos presenciales de lo que estaba ocurriendo, miraban con asombrosa curiosidad hacia este brillo celestial que arropaba en una gloria a los tres que estaban en la escena central: Jesús, Moisés y Elías, como bien sabemos. Hablando todavía, decimos todavía porque ellos anticiparon la venida del Mesías, pero ahora ya estaban en presencia misma del Mesías y empezaron entonces a hablar sobre la muerte del Señor Jesucristo. Esto lo hicieron no para informarle que iba a morir, porque el Señor Jesucristo sabía perfectamente cuál era el propósito y la razón por la cual venía a esta tierra, que venía a buscar y salvar lo que se había perdido, y la única forma era poder cumplir con la perfecta justicia de Dios y morir bajo la justa ira de Dios en lugar de los pecadores, de tal manera que Él sabía que tenía que morir. De hecho, Él lo anticipó anteriormente a los discípulos, sino que estos testigos celestiales estaban allí porque el Señor en su plan perfecto había determinado que ellos pudiesen sintetizar todo lo que era el Antiguo Testamento y todo lo que era la escritura del Antiguo Testamento, que apuntaban precisamente a la persona del Señor Jesucristo y a ese evento único y irrepetible que iba a ser la muerte en la cruz. Los dos profetas de adentro hablaron así para que los tres discípulos de afuera, los que estaban más allá del centro de atención, pudieran escuchar, y que al escuchar de dos testigos celestiales lo que antes habían escuchado de su divino Maestro, podrían, mediante el triple testimonio, asentarse, fortalecerse y establecerse en la fe de la pasión venidera. Es decir, estos hombres estaban allí para que fuesen preparados, capacitados espiritualmente, animados sobre todas las cosas, fortalecidos para que pudiesen enfrentar lo que iba a venir después, que no era otra cosa que el sufrimiento que el Señor había anticipado a aquellos que lo iban a seguir. Por tanto, apuntaba a ellos precisamente en términos terrenales el poder ser testigos presenciales de este evento único de la transfiguración. De tal manera que ahora nuestra mirada, y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, nuestra mirada se posa en aquellos que fueron escogidos por Jesús como testigos terrenales de la gloria que resplandecería en el Monte Santo, como Pedro lo describe posteriormente en su segunda epístola. Ahora, notemos una frase bien especial que aparece en el texto, que vamos a centrarnos en los versículos 32 y 33,
Y al final del versículo 33 aparece una frase muy singular que nos ayuda a entender cuál fue la reacción. Y ahí hay una descripción clara del problema de estos tres testigos terrenales que habían allí. Leamos los versículos 32 y 33. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Esa es la frase clave que nos ayuda a entender un poquito el tema central, por decirlo así, singularizando en estos 2 versículos respecto a la reacción que tuvieron los 3 testigos terrenales, que eran los 3 discípulos del Señor Jesucristo. De esa manera podemos entender cuál fue su reacción ante la visión que tenían delante de sus ojos, no sabiendo lo que decía. Marcos nos ayuda un poco más y añade algo. Dice: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Esa era la razón por la cual no sabía lo que hablaban. En otras palabras, reaccionaron en forma espontánea, intentando comprender lo que estaban viendo. Sin embargo, esa comprensión les era velada porque en estos momentos no captaban la esencia de lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Podían ver las cosas, pero no podían llegar a una comprensión adecuada. El asombro ante tal escena sublime confundió sus mentes y sus apreciaciones sobre la interpretación correcta de lo que estaban viendo. La reacción de Pedro se debe entender en nombre también de los otros 2 discípulos que estaban con él. Es propia de su carácter, bien sabemos. Lo vemos muchas veces como un hombre impulsivo, deseoso, seguramente sincero, genuino, que quería demostrar su lealtad al Señor en diferentes circunstancias. Cuando el Señor dijo: tengo que ir y morir en la cruz, Pedro dice: nada de esto te acontezca, porque él entendía que de esa manera estaba siendo fiel a su maestro. Por tanto, era sincero lo que hacía. Sin embargo, actuaba antes de pensar. Y eso es peligroso. Siempre hay que pensar antes de actuar. Cuando estamos frente a una situación límite, nosotros tenemos la tendencia a hacer lo mismo que Pedro. Es decir, nosotros actuamos antes de pensar. Lo vemos también como alguien que sus acciones precedieron, como dije, a su entendimiento. Y este es el caso de su reacción aquí. Por eso, tanto Marcos como Lucas expresan que Pedro no sabía lo que hablaba, no sabía lo que decía. Es decir, no supo interpretar correctamente lo que veía. ¿Cómo nos identificamos con Pedro, verdad? En esta forma apresurada de reaccionar. No pocas veces hablamos antes de pensar, antes de tener una comprensión correcta de las cosas. La falta de entendimiento nos lleva a tomar decisiones cerradas, de las cuales posteriormente recogemos aflicciones como consecuencia de haber tomado decisiones apresuradas. Por supuesto, en esta etapa del entrenamiento, los discípulos todavía no tenían una comprensión cabal de lo que significaba el plan de redención. Todavía no entendían por qué Jesús tenía que ir a la cruz. Ellos no tenían esa apreciación que nosotros tenemos ahora mirando desde el futuro, por decirlo así, hacia el pasado, donde tenemos todo el cuadro a través de lo que tenemos en las Escrituras. Pero ellos no tenían una comprensión todavía cabal de eso. Estaban aprendiendo recién. Y no llegarían a una comprensión mayor antes que viniera el día de Pentecostés y el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, que en definitiva fue el que abrió sus ojos, los guió, los condujo para que entendieran las Escrituras. ¿Recuerdan la predicación del domingo? La primera predicación de Pedro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre él tenía una comprensión de los textos bíblicos extraordinaria, pero esa comprensión no la tenía antes. No hacía la asociación de lo que decían los salmos y lo que realmente estaba pasando con el Señor Jesucristo. Por tanto, aquí en esta etapa de su entrenamiento y también de los demás, todavía no tenía una comprensión mayor. Ahora, incluso cuando el Espíritu Santo vino, todavía Pedro se equivoca en algunas cosas, igual como lo que ocurre con nosotros en el día de hoy. Por ejemplo, el texto de Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante,
vemos como Pedro se equivocó rotundamente en la manera de actuar porque actuó hipócritamente y fue reprendido en forma pública por el apóstol Pablo. Dice este texto en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí está el problema. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está la reprensión pública de Pablo a Pedro, y en este sentido vemos que aún Pedro todavía tenía mucho que aprender, y eso ocurrió probablemente hasta el último momento en que los discípulos partieron a la gloria con el Señor. Por tanto, si ellos que estaban cualificados particularmente, tenían dones apostólicos especiales, tenían una comunión con el Señor particular, tenían revelaciones de Dios también directas a ellos, como lo que pasó en Jope, cuando Pedro entró en éxtasis mientras oraba, ¿recuerdan? Y el Señor le mostró la visión del lienzo en el cielo. Es decir, a pesar de todo el proceso, lo que nos enseña esto que todavía tenemos mucho que aprender. Y que evidentemente en el proceso de ser creyentes también tomamos decisiones apresuradas porque no tenemos una comprensión de los hechos y sin embargo tomamos decisiones antes y esto nos lleva por caminos errados o a errar en estas circunstancias como Pedro lo hizo. Por eso dice, pero que Pedro no entendía lo que ocurría, no entendía lo que él estaba diciendo. Teniendo esto en cuenta, iremos entonces al texto para apreciar la reacción de estos tres hombres como testigos terrenales de la transfiguración de Jesús. Primero veremos lo que ellos vieron y en segundo lugar lo que ellos entendieron. Una cosa es ver, otra cosa es entender. Vamos entonces al versículo 32. ¿Qué dice allí el texto? Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Aquí está lo que vieron. Aquí hay una descripción simple de la visión que tuvieron delante de ellos, que era obviamente la transfiguración del Señor Jesucristo. Lo primero que notamos allí es que ellos tenían un problema, estaban rendidos de sueño, dice el texto. Esto no era porque no eran hombres piadosos, sino porque eran hombres simplemente. Alguien apuntó, ellos no se mostraron desinteresados, indiferentes o apáticos. El participio pasivo perfecto que se traduce aquí en el griego significa rendidos y sugiere que era involuntario que se quedaran dormidos. Es decir, no es que ellos se quedaran dormidos porque no tenían interés en lo que estaba ocurriendo, sino que se quedaron dormidos porque eran hombres simplemente y su cuerpo ya no les permitía mantenerse despiertos. ¿Recuerdan que pasó algo similar en el huerto de Getsemaní? El Señor le dijo que fueran con él, luego se apartó como a un tiro de piedra, dice, para orar, y mientras oró, vino y los discípulos estaban durmiendo. Volvió otra vez a apartarse, oró por segunda vez y vino y los discípulos durmieron. Y por tercera vez y finalmente le dice que se levantaran porque ya el que lo iba a entregar ya estaba ahí. Por lo tanto, esto no es una descripción de que eran indiferentes y que no le importaba lo que estaba pasando. Imagínense quién puede ser indiferente al estar delante de la presencia de la gloria del Señor. Y además de esos dos representantes de la ley y los profetas del Antiguo Testamento. De tal manera que apunta a una situación propia de nuestra naturaleza, nada más. Sin embargo, dice el mismo texto que lucharon con su propia debilidad para permanecer despiertos, apreciando correctamente la oportunidad única que estaba frente a sus ojos de ver la gloria de Jesús. Porque eso es lo que vieron. Dice, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Me gusta cómo los evangelistas
describen el mismo hecho, pero utilizan palabras específicas para poder destacar ciertas cosas. Y aquí es evidente la manera en que Lucas describe esto. Lo primero que dice allí es que vieron la gloria de Jesús. Y noten lo que dice a continuación, y a los dos varones que estaban con él. Aquí hay un asunto de énfasis. Lo que está delante de sus ojos era una escena sublime. Un pedacito del cielo estaba frente a ellos, es decir, estaban viendo algo del reino de los cielos, una anticipación de ello, porque el rey estaba mostrando algo de su gloria. La primera parte de la frase es la que se destaca aquí, por supuesto. El evangelista correctamente pone el énfasis en la persona central en la escena. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Y en su carácter sublime, su gloria. Vieron la gloria de Jesús. Eso es lo más impresionante. Ellos habían estado con Jesús y lo habían visto como un hombre más. Ellos habían comido con Jesús. Ellos habían visto los milagros de Jesús y podrían decir, era un gran profeta. Así como los profetas del Antiguo Testamento hicieron milagros, este es un profeta. Sin embargo, ahora están viendo que es mucho más que un hombre, están viendo que es mucho más que un profeta. No solo están entendiendo esto en términos abstractos, es decir, como una enseñanza, sino que están teniendo delante de sus ojos la realidad de que el Señor Jesucristo era mucho más que un hombre. Estaban siendo testigos de algo sublime. Nunca más en sus vidas iban a ver aquello. De hecho, excepto Juan, ni Jacobo ni Pedro pudieron tener esta experiencia de ver la gloria de Jesús posteriormente. Juan la vio en la isla de Patmos, como bien sabemos en el Apocalipsis, cuando él se volvió para ver la voz que escuchaba con él, dice, y vio precisamente al Señor Jesucristo glorificado. En esta etapa de la transfiguración todavía Jesús no había sido glorificado de esa manera, no había ascendido a los cielos, ni había sido coronado de gloria y de honra, ni se le había dado un nombre que era sobre todo nombre todavía, porque eso ocurrió después de la ascensión. Por tanto, aquí están viendo algo de la gloria inherente, el carácter del Señor Jesucristo como Dios. Vieron a Jesús como nunca antes en la manifestación de su esplendor divino. Eso fue lo que ellos vieron. En esta escena, notemos una cosa importante, los tres testigos terrenales tuvieron una visión cuádruple en toda la escena. Obviamente las dos últimas las vamos a ver en entregas posteriores, pero necesitamos puntualizar nada más. Primero, tuvieron una visión de la divinidad de Jesús. Tuvieron una visión de la divinidad de Jesús. Esto es lo que dice Lucas en nuestro texto. Pudieron contemplar a su maestro en su esencia misma, aquella divinidad que siempre estuvo cubierta por el manto de su humanidad. Ahora podían verla directamente, no en abstracto, no en la interpretación de los milagros que él había hecho, sino directamente en su persona. Por supuesto, no su divinidad sin ningún velo, porque nadie puede ver la gloria del Señor y seguir viviendo. Por tanto, había solamente un resplandor soportable que podían ellos apreciar en ese momento. Lo vieron en la forma de un siervo, en su humanidad, vestido con su túnica, no obstante de coronación, es decir, de lo que iba a ocurrir posteriormente, y es al mismo tiempo una revelación directa para ellos de quién era la persona de Jesús. Ahora se corroboraba fehacientemente que lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no era algo simplemente teórico, sino una realidad práctica y vivencial. Dios manifestado en carne. Qué honor y privilegio fue este para estos hombres, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos que escoger una escena donde quisiéramos estar con Jesús, probablemente sería esta. Porque no creo que escogiéramos la escena del Calvario. Lo más probable es que escogeríamos esta escena, porque allí se pudo apreciar la grandeza y la supereminente gloria del Señor Jesucristo. Seguramente los discípulos en ese momento no alcanzaron a dimensionar lo que estaban viendo, y sería mucho tiempo después que su entendimiento, embotado por su debilidad, fue instruido por el Espíritu Santo, iluminado por él, y llegaron a concebir correctamente lo que vieron en esta ocasión sublime. Y eso lo tenemos en el ejemplo de Pedro, cuando en su segunda carta dice
que ellos vieron con sus propios ojos su majestad. Nosotros fuimos testigos presenciales, estaba diciendo. Esta es sin duda la razón por la cual el Señor los llevó al monte en esta ocasión, que contemplaran su gloria y fuesen animados para enfrentar lo que vendría, cuando Él les sería quitado de entre ellos y fuera a la cruz a morir por sus pecados. La idea es que los preparó anticipadamente con esta visión extraordinaria de su carácter para que después, cuando enfrentaran la situación difícil, ellos pudiesen salir airosos. No obstante, siendo hombres, igualmente, como bien sabemos, lo dejaron solo y se fueron cuando el Señor Jesucristo fue arrestado. De tal manera que esta comprensión mayor vino posteriormente, como bien sabemos, y después Pedro dice, bueno, en realidad nosotros sabemos quién es Jesús, tenemos la certeza, la claridad, porque no solo lo escuchamos a Él, no solo lo vimos hacer milagros, sino que vimos su gloria en el Monte Santo. La segunda visión que tienen, de la que habla el texto, es la visión de los santos glorificados, y eso está en el versículo anterior. ¿Quiénes aparecieron? Moisés y Elías, ¿quiénes aparecieron rodeados de gloria? Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, rodeados de gloria. ¿Notan la diferencia? Ellos estaban rodeados de gloria, pero el Señor Jesús estaba emanando gloria. No sé si entienden la diferencia. Ellos se estaban rodeando como un halo de gloria, pero el Señor Jesucristo desprendía gloria de sí mismo. Y ahí hay una gran diferencia. No obstante, ellos vieron que Moisés y Elías, los grandes héroes, por decirlo así, del Antiguo Testamento y del pueblo judío, los referentes principales, los que representaban la ley y los profetas, toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, estaban rodeados de gloria. Y esto es lo que ellos vieron, una visión de los santos glorificados. Ellos también fueron testigos de la presencia de estos santos glorificados en las personas de Moisés y Elías. Ellos los vieron junto a Jesús en gloria. Esto levantó el velo para que pudieran apreciar algo de la gloria que les esperaba más allá de su muerte. Y aquí hay una motivación especial. Porque imagínense que nosotros podamos tener la oportunidad de ver, no sé, ya han pasado siglos de que vivió, por ejemplo, Agustín, o que vivió otro personaje como Calvino, como Lutero, muchos siglos, y que nosotros pudiésemos tener la posibilidad de que en un momento que se corra el velo, ¿cierto?, de este tiempo presente y podamos verlos a ellos en gloria. ¿Eso qué es lo que significa? Que es una motivación extraordinaria para nosotros, que estamos yendo por el camino correcto y que tenemos una esperanza cierta más allá de esta tierra, ¿verdad? Es decir, esa visión tiene que haber animado mucho a los discípulos, porque ellos entendían que a pesar de que había muerto Moisés, nunca se había hallado su cuerpo, Elías había sido traspuesto, es decir, no había pasado por la muerte, ahora aparecían acá, pero rodeados de gloria. Eso implicaba entonces que ellos podían animarse, motivarse a seguir al Señor, porque este era el camino correcto. De tal manera que esta visión debía animarlos a enfrentar la aflicción e incluso la muerte por seguir a Jesús. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Tome su cruz como una referencia a una posible muerte, ¿verdad?, por seguir al Señor Jesucristo. Porque esta visión le llevó a entender que los muertos en Cristo no mueren, sino simplemente cambian de casa. Es decir, parten de la escena terrenal a la escena celestial. La tercera visión que tuvieron, las dos primeras, la primera la estamos analizando, la segunda ya la vimos, la tercera visión, y esto será objeto de la siguiente entrega, es la gloria del Padre. Ellos vieron la gloria del Padre. Vino una nube y los cubrió. No una nube ordinaria, sino la brillante nube Chequiná, que era la que se representaba al Señor, en la presencia del Señor en medio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero no solo fueron testigos presenciales de la gloria de Jesús, de los espíritus glorificados de Moisés y Elías, de la manifestación de la presencia gloriosa del Padre, terminando con una visión de Jesús solo al final de la escena, sino que ellos reaccionaron frente a esto. Reaccionaron a esta visión
particularmente a la primera, y esto nos lleva al segundo punto. Lo que ellos entendieron. Hemos visto lo que ellos vieron, ahora lo que ellos entendieron. Versículo 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, allí se refiere a Moisés y Elías, apartándose ellos de él, lo más probable se fueron alejando, y entonces Pedro reaccionó antes de que ellos se apartaran de él, porque él quería seguir en ese lugar especial, porque imagínense lo que significa eso. Nosotros nunca hemos tenido, y probablemente, si el Señor así nos lo dispone, nunca vamos a ver la gloria de Jesús como lo vieron ellos en forma particular. Sin embargo, si ocurriera en un momento determinado que tenemos una experiencia con el Señor tan profunda y podamos prácticamente percibirlo a Él muy cerca nuestro, lo más probable es que quisiéramos mantenernos en esa situación y que no se termine nunca esa escena. Es como cuando uno sueña un lindo sueño, ¿cierto? No quiere despertar, al revés de cuando tiene una pesadilla. Bueno, cuando en este caso ellos no estaban en un sueño ni en una visión, ellos estaban viendo literalmente al Señor Jesús glorificado y estaban viendo también a los demás y percibiendo la presencia del Padre a través de la nube. ¿Qué entendieron ellos entonces? Cuando Pedro vio que se retiraban Moisés y Elías de la escena, reaccionó impulsivamente y dijo lo siguiente: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No cabe duda que el deseo de Pedro era correcto en el sentido de que era un anhelo por estar en la presencia del Señor, como dije recién. Sin embargo, notemos algunas palabras que nos ayudan a entender por qué Lucas termina con esa frase al final que tiene que ver con el hecho de su falta de comprensión, no sabiendo lo que decía. Dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno es para nosotros. No cabe duda que esta no fue una buena interpretación por parte de Pedro y los apóstoles sobre lo que vieron. Estaban asombrados y al parecer perplejos, también exultantes de gozo, de alegría al ver lo que estaba pasando, lo que les llevó a reaccionar de forma precipitada. La propuesta de Pedro tiene varios errores manifiestos. Yo solamente voy a mencionar algunos y quiero que entendamos una cosa, no estamos colocando a Pedro en el banquillo porque nosotros probablemente hubiésemos actuado peor, mucho peor que lo que Pedro hizo. Había en su corazón un deseo genuino por esto. Y tiene una mezcla de verdad y error lo que él quiso hacer. Pero quiero puntualizarlo. Primero, es una respuesta egoísta a la visión. Es una respuesta egoísta a la visión. Dice, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿En qué estaba pensando Pedro en la visión? Estaba pensando en el beneficio que ello significaba para ellos mismos. Pero estaba olvidando, ¿qué cosa? El plan de redención. Estaba olvidando de que no podía estar el Señor todo el tiempo en el monte. Tenía que descender porque abajo, en la llanura, había mucha gente que todavía se estaba perdiendo. En un sentido general, por supuesto, era una bendición extraordinaria para estos 3 hombres estar en ese lugar contemplando esa sublime visión de la gloria de su Maestro. Sin embargo, la idea de ellos era extender este momento solo pensando en lo beneficioso que fuese para ellos. Y de allí las 3 enramadas. En el fondo Pedro estaba diciendo, ojalá se queden aquí mucho tiempo, entonces hagamos algunas enramadas para cubrirlo. No pensaron en que el plan del Señor debía avanzar para beneficio de muchos. Los beneficios particulares de permanecer en este contexto nublan la mirada de los apóstoles y nos enseñan una gran lección que por lo demás podemos corroborar nosotros todo el tiempo en la forma en que reaccionamos. Y estamos dispuestos a consultar con nuestro propio beneficio más que con el bien de todos. ¿O nosotros no somos egoístas? Evidentemente, quisiéramos
permanecer en una situación de esa naturaleza donde no tenemos dolor, no tenemos aflicciones, no padecemos, estamos tranquilos, tenemos paz por todos lados y estamos viendo la gloria sublime del Señor. Por supuesto que nosotros también elegiríamos esta posibilidad. ¿Qué se nos olvida? Y se nos olvida el hecho de que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido y que eso tenía que ver con muchas otras personas. Se nos olvida que el Señor tenía que ir a la cruz y si no iba a la cruz, incluso ni esas personas que estaban en ese momento viendo la gloria del Señor podían ser salvos. Es parte de nuestra naturaleza. Si nos va bien, olvidamos a los demás. Ellos tenían incluso, recuerden, a otros compañeros de ministerio que estaban en la llanura y en ese momento se olvidaron de todo, con el fin de disfrutar de los beneficios del Monte Santo, de lo que estaba ocurriendo allí. Hermanos, esto golpea profundamente nuestro ego, porque somos así nosotros. Siempre estamos pensando cómo sacamos beneficio de una situación determinada. Y en lo espiritual también es así. Que queremos sacar beneficios para nosotros. Es como cuando yo aprendo algo, yo quiero retenerlo para mí, no quiero compartirlo con los demás, porque yo lo aprendí. Esta forma de actuar es propia de nuestra naturaleza. Por tanto, el hecho de que Pedro haya dicho, es bueno para nosotros, nos identifica también, tristemente, en su errada concepción. La visión de la gloria del Señor Jesucristo y el asombro que experimentaron ellos, el impacto que tuvieron, no fue positivo porque interpretaron incorrectamente la visión. Dijeron, lo ideal es quedarnos aquí con el Señor. Al respecto podemos hacer algunas preguntas sobre esto. Primero, ¿sería bueno para todos que el Señor permaneciera en el Monte Santo y no fuera a Jerusalén para consumar el plan de redención? ¿Sería realmente bueno para Pedro y para los demás apóstoles y para todos los que veníamos después? Obviamente que no. De hecho, ni siquiera Pedro, Juan y Jacobo serían beneficiados con eso. Jesús debía ir a la cruz para que ellos mismos y muchos otros sean salvos. Una interpretación equivocada de la visión nos lleva a mirar nuestra propia conveniencia en perjuicio de la de los otros. Los momentos sublimes que pasamos en la intimidad con el Señor no deben hacernos olvidar que el Señor nos llamó a anunciar la virtud de aquel, valga la redundancia, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la cual el Señor no nos salva y nos lleva inmediatamente al monte de la Jerusalén celestial, es porque todavía debemos caminar en el valle de esta tierra para anunciar a aquel que trajo tanto beneficio a nuestra alma. ¿Entienden? No podemos pasarnos el tiempo contemplando la gloria del Señor mientras guardamos egoístamente aquello para nosotros y nada más. Eso es lo que pasó, lo que tenía en mente Pedro en ese momento. Por supuesto, él no estaba calculando lo que decía. Y por eso no lo estamos colocando en un banquillo, simplemente estamos reflexionando y aprendiendo para nosotros mismos esas lecciones. Por lo tanto, esa actitud no podía ser propia de lo que debiésemos nosotros hacer o la manera en que debiésemos reaccionar. Una segunda pregunta es, ¿habría un beneficio eterno para el ser humano en contemplar solo la naturaleza humana de Cristo glorificada en esta tierra? Repito, ¿habría un beneficio eterno para el ser humano en contemplar solo la naturaleza humana de Cristo glorificada en esta tierra? No habría ningún beneficio eterno. ¿Habría un beneficio circunstancial? Sí, como el que tuvieron los apóstoles en ese momento. Era una experiencia que los marcó, por supuesto, y es una buena experiencia, claro que sí. Pero ¿qué hubiese pasado si el Señor no va a la cruz? Nunca podía haber llegado a la gloria. Y nunca podríamos escuchar al Señor en Juan 17, por ejemplo, orando, donde Él dice, Padre, donde yo estoy, yo quiero que también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Pero no la gloria
de los visos de gloria que vieron en el monte de la transfiguración, sino para que viesen su gloria inminente como el Señor Todopoderoso. ¿Entienden la diferencia? Por supuesto, esto no tendría un beneficio eterno, tendría un beneficio circunstancial nada más. Y entonces la idea es que los apóstoles tenían que dejar que fluyera el plan de redención, porque el Señor iba a estar en el monte circunstancialmente, y circunstancialmente iba a reflejar visos de su gloria, pero debía pasar por la cruz. El beneficio eterno se encuentra entonces en contemplar la gloria de Cristo en su plenitud en el reino de los cielos, donde la vamos a contemplar. Le veremos cara a cara, dice Juan. ¿Verdad? En 1 Juan capítulo 3. Es decir, la esencia de lo que nosotros somos y lo que es el cielo en realidad es contemplar la gloria del Señor Jesucristo. Y es disfrutar de esa visión celestial, pero eso va a pasar cuando ya estemos con el Señor, y eso solamente podría pasar en el momento en que estaba ocurriendo esta situación, cuando el Señor primeramente fuera a la cruz, fuera a la tumba, resucitara y ascendiera a los cielos y fuese coronado de gloria y de honra. Eso es lo que los discípulos no podían apreciar en este sentido. Esa gloria estaba precedida por la muerte redentora en la cruz. Por lo tanto, si Jesús no hubiese ido a la cruz, no podrían haber disfrutado de esa gloria superinminente. Veamos un poquito Juan 17, porque es bueno que podamos hacer la conexión para ver que esto siempre fue la idea del Señor Jesucristo. Incluso en el capítulo 17, versículo 20, dice que Él no solo ora por los apóstoles en particular, que estaban ahí en ese momento en el aposento alto, la noche antes de ser entregado el Señor Jesucristo, sino que dice en el versículo 20, y aquí nos incluye a nosotros: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, nosotros y toda la gente que ha creído después de que los apóstoles ya no estaban en la tierra. Y aquí están los versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, comunión, para que el mundo crea que tú me enviaste, testimonio. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que vean mi gloria. ¿Y qué dice al principio? Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, ya está hablando de la gloria celestial, ¿ven? Entonces no sería beneficioso, sino circunstancialmente, que hubiesen permanecido horas y horas, o días, o meses, incluso años, allí en el monte santo. Pedro estaba extasiado en medio de este entorno. Quiere permanecer en el monte. Dice en éxtasis: es bueno para nosotros estar aquí. Preferiría permanecer allí para siempre que bajar de la montaña y dedicarse a los deberes prácticos de la vida. Pero su solicitud le es denegada. Es propio también de nuestro carácter. Nosotros quisiéramos estar allí, muy cerca del Señor, quisiéramos ver su grandeza y su majestad, y que eso evitara todo lo que viene como consecuencia después de nuestra condición todavía pecaminosa con la que luchamos todo el tiempo, que son los errores, que son las equivocaciones, que son los sufrimientos debido como consecuencia muchas veces de eso, o simplemente el sufrimiento que es propio de la naturaleza humana, porque estamos en un cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo. Quisiéramos evitar eso y permanecer en la presencia del Señor, pero eso sería también una forma de decir que no nos importa que otros estén yéndose al infierno. Pedro se olvidó de los otros discípulos, del gran mundo de abajo y de las generaciones venideras. Eso no estaba en la mente del apóstol en ese momento. Cuán estrecho e insignificante
es este cielo propuesto comparado con el que vio el exiliado discípulo en Patmos, quien contempló una gran multitud que nadie podía contar. Esa gran multitud que nadie podía contar, Pedro ni siquiera se imaginó que ellos iban a ser los que iban a ir delante. De hecho, cuando la Biblia dice que a ti te daré las llaves de Pedro, no está diciendo de que le iba a dar las llaves de salvación de una iglesia en particular, sino que Pedro sería el que primero abriría la puerta a la salvación a los judíos el día de Pentecostés, y el primero que abriría la puerta a la salvación de los gentiles en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. De tal manera que estas personas que posteriormente se convertirían a Cristo, incluyéndonos a nosotros y a los muchos que vendrán hasta que el Señor consume su obra definitiva, es la gran multitud que nadie podía contar en los cielos que vio Juan. Esto solo era posible porque Pedro descendió del monte y fue a la llanura e hizo el trabajo que tenía que realizar. Pero Pedro no es el único seguidor de Cristo que estaría satisfecho con un pequeño cielo de 3 tiendas, ¿cierto? Este espíritu es la sentencia de muerte de la empresa misionera en realidad. ¿Qué se dirá de un cristiano que está satisfecho si solo puede ganar el cielo para sí mismo? Incluso si el resto del mundo está perdido. ¿Es propio de un creyente eso? Obviamente que no. Mientras los demás se mueren del hambre y yo tengo comida, entonces no hay problema que pase con lo que ocurre con los demás. Esa es una actitud obviamente egoísta. Por eso hay que eliminar esta reacción. No necesitamos 3 tiendas, Pedro. El Señor no le dijo nada, pero Pedro, la voz de la nube que se manifestó, la Shekinah, la presencia del Padre, y la voz del cielo acalló inmediatamente a Pedro y se dio cuenta que no debía seguir proponiendo esto. Todo esto se deduce de la reacción de Pedro a hacer 3 enramadas para los 3 personajes centrales de la escena del monte. Y esto es lo segundo, que indica la falta de comprensión de la visión. Noten cómo Pedro inconscientemente pone a Jesús a la par con Moisés y Elías. Obviamente no es que lo hizo en forma consciente, pero en forma clara aquí dice que sí lo hizo. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esa es la primera parte. Y la segunda, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Puso a Jesús a la par con Moisés y Elías. Y indica la falta de comprensión de la visión de Pedro. La razón por la cual Moisés y Elías estaban en ese día en el Monte Santo era por causa de Jesús. Porque se presentaron como auxiliares, como siervos de Jesús. Jesús está en el centro de la escena. Ni el más sublime de los hombres se podría comparar con Jesús. Eso es lo que ellos no entendían en ese momento. No es Jesús, Moisés y Elías. No. Es Jesús. Moisés y Elías vienen circunstancialmente como testigos celestiales. Nada más. Esto es lo que aprenderían posteriormente. Jesús es incomparable. Y por eso cuando vemos lo que ocurrió en la predicación, la primera predicación de Pedro, la segunda predicación de Pedro, la tercera predicación de Pedro, el libro de los Hechos, siempre Jesús es el centro. ¿Lo notan? Varones judíos. Jesús Nazareno, y comienza a hablar sobre su entrega en la cruz, que era un plan predeterminado por el Padre, sobre su muerte en mano de los inicuos, sobre su resurrección, que no podía dejar mi alma en el Hades ni ver que tu santo vea corrupción. Por eso lo levantó. Su ascensión a los cielos, su exaltación a los cielos, su coronación en los cielos como Señor y Cristo. O sea, el centro del mensaje de Pedro era Jesús, porque allí aprendió que él no tenía que enseñar acerca de Moisés, acerca de Elías, acerca de Abraham, acerca de todos los personajes del Antiguo Testamento, ni por muy eminentes que hayan sido, tenía que enseñar sobre Jesús. Jesús era incomparable.
Pedro, mientras busca detener a los visitantes celestiales y extender la escena de la cual no desea salir, de buena gana prolongaría lo que para él es la fiesta de los tabernáculos, porque esa fue establecida, una de las 7 fiestas principales de los judíos, y sugiere la construcción de 3 cabañas en la ladera de la montaña, una para ti, poniendo a su Señor primero, una para Moisés y otra para Elías. Sin embargo, están a la par. Es decir, hagamos morada en este lugar, es lo mejor que nos puede suceder. Esta reacción de Pedro, como dije, tiene una mezcla de verdad y error. ¿Verdad? Porque hay un reconocimiento de aquello en lo que consiste la felicidad. Contemplar la gloria del Señor es la felicidad plena para un hijo de Dios, lo cual llena de amor y gozo el corazón de aquellos que contemplan su gloria. ¿Error? Porque se aprecia cierto matiz de amor propio carnal y gran ignorancia de lo que se necesita para prepararnos para la felicidad eterna. Los discípulos debían entender que la visión era un medio y no un fin. Esto es muy importante entender. La visión era un medio, una señal, no era un fin en sí mismo. Se les concedió para prepararse para las tribulaciones y para sostener a los discípulos bajo ellas, para fortalecerlos para el servicio abnegado que iban a enfrentar posteriormente, para animarlos en sus debilidades cuando enfrentaran la persecución y el martirio, no para que se quedaran allí todo el tiempo. La visión era una señal, igual como una señal apunta a algo, la señal en sí mismo no es nada, sino que está apuntando hacia otro objetivo, así también la visión, que sí, era muy significativa en este contexto, no obstante estaba apuntando a algo, a un propósito que quería Dios lograr con los discípulos al darles el privilegio de contemplar la gloria del Señor. Al solicitar Pedro que hicieran 3 tabernáculos, expresa su falta de entendimiento porque, y aquí vamos a mencionar 3 cosas, algunas ya las hemos mencionado, pero para puntualizar o apuntar es bueno. Primero, no comprendió el diseño de la visión, es decir, la razón para la cual fue dada. No comprendió el diseño de la visión, la razón para la cual fue dada, como vimos recién. Absurdamente puso a los sirvientes al mismo nivel que su Señor, como recién lo vimos. Y tercero, propuso construir tabernáculos marchitos para hombres que ya habían sido admitidos a la gloria del cielo y de los ángeles. ¿De qué servían tabernáculos? Para los santos glorificados. O sea, era una falta de comprensión en 3 aspectos. No comprendió el diseño de la visión, la razón para la cual fue dada. Puso a los sirvientes al mismo nivel que su Señor y propuso construir tabernáculos de cosas terrenales para aquellos que ya habían sido glorificados y que estaban con el Señor como Moisés y Elías. Allí se ve entonces que él estaba equivocado en su apreciación. Y por eso, muy bien, dice el texto aquí, que no entendían, no sabiendo lo que él decía. En conclusión, hermanos, no solo es importante tener una visión correcta de la gloria del Señor, que es bueno, apreciable y necesario. Necesitamos tener esa experiencia con el Señor todo el tiempo y la tenemos cuando meditamos en su palabra, la tenemos cuando oramos al Señor. Porque por ello, es decir, por la contemplación de su gloria, en las Escrituras somos transformados a su imagen de gloria en gloria. ¿Recuerdan? 2 de Corintios, 3:18. Sino también es importante tener un entendimiento de que la visión no es un fin en sí misma, sino tiene un propósito más allá de la misma. ¿Cuál es el de llenarnos de denuedo, de valor, de libertad, impulsarnos a hacer la tarea que todavía tenemos pendiente? Y es muy significativo. Por ejemplo, Mateo dice que cuando descendieron del monte se encontraron con una escena compleja. Y eso mostraba que había una necesidad muy grande en la llanura. Se encontraron con que los discípulos no habían sido capaces de liberar a un hombre endemoniado. Todavía había mucho que hacer. Por tanto, la visión nos lleva a contemplar esa necesidad que tenemos de ser preparados y capacitados y llenos de valor para poder enfrentar un mundo hostil, pero al mismo tiempo un mundo necesitado del Señor Jesucristo
y predicarles el Evangelio. No podemos seguir en el monte mientras en el valle la gente se sigue perdiendo. Es bueno y necesario estar en el monte contemplando la gloria del Señor, pero no permanecer allí haciendo abstracción de aquellos que aún no conocen al Señor. Eso es lo que nos enseña en consecuencia esta escena. Los testigos terrenales fallaron en entender la visión. Y nosotros hemos fallado muchas veces también en entender la misión. El Señor nos ayude a poder hacer lo que Él quiere que hagamos y poder compartir este glorioso evangelio con aquellos que lo necesitan. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por poder ayudarnos, Señor, a través de estos textos narrativos, pero cada palabra tiene un sentido especial de conducirnos un poco más cerca de lo que tú quisiste transmitir a través de estas escenas particulares, singulares, Señor, como la transfiguración. Gracias por enseñarnos. Gracias por ser nuestro Maestro. Gracias al Espíritu Santo porque nos ilumina, nos da entendimiento y comprensión de lo que tu palabra dice. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.